buenas, amables televidentes. En el día de hoy, la Fundación Institucionalidad y Justicia inaugura este espacio que lo que busca es contribuir trayendo una serie de especialistas y personalidades ligadas a los procesos de reforma institucionales del país. Y este programa, que lo hemos denominado Siguiendo los Pasos de la Selección de las Altas Cortes, lo que busca es eso: ver de qué forma desde este escenario podemos aportar, complementar un proceso que en los próximos días ya ha sido anunciado, se iniciará, y bueno, y también empoderar a la ciudadanía de la trascendental ocasión que será cuando el Consejo Nacional de la Magistratura sea convocado por el presidente de la República. En la noche de hoy cuento con la gratísima presencia de uno de los fundadores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el doctor Flavio Darío Espinal, ex director del Consejo de la Fundación, vuelvo y reitero, uno de los fundadores de la Fundación y persona ligada a nuestra institución. Y más adelante estaremos conversando con otras personalidades con relación al tema. Flavio, en nombre de la Fundación te agradezco el que haya correspondido a la invitación e inauguración de este nuevo espacio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. No, gracias a ti por invitarme, y siendo yo el primero que me siento en la mesa a conversar contigo sobre este tema, quiero aprovechar para felicitarte por esta nueva iniciativa que ha emprendido la FINJUS bajo tu dirección, porque en ocasiones anteriores la FINJUS ha tenido programas de seguimiento, primero en el proceso de la Asamblea Revisora, del proceso constituyente, luego de aprobada la Constitución hubo un análisis a través de programas de televisión, así que en esta oportunidad pues una nueva iniciativa en esa dirección, de modo que te felicito por esta iniciativa, y creo que contribuye a que la ciudadanía pues le dé seguimiento y entienda mejor estos procesos constitucionales. No, y la visión de la Fundación es siempre el de tratar de aportar, complementar, consciente de cómo será manejado el proceso. Sabemos que los actores o quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura son políticos, incluyendo inclusive los dos jueces de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es un poder del Estado y como poder es parte en todo esto. Es decir que vamos a ver qué podemos aportarle a la ciudadanía, pero también si podemos contribuir a que todo este proceso sea más transparente, en fin. Ahora, la pregunta obligada es: el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿quiénes lo integran? ¿Cuáles son sus atribuciones? Porque cuando uno lee la anterior Constitución y lee la del 2010, evidentemente que da la impresión de que se trata de un nuevo órgano inclusive. ¿Qué es el Consejo? Atribuciones y quiénes lo integran. Bueno, la gente a veces se olvida de que antes de la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano que tenía el poder para elegir los jueces del país, no solamente los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino todos los jueces, era el Senado de la República. Y en función de la Constitución adoptada en el año 1966, ese modelo fue muy criticado por la excesiva politización del proceso de selección, por el manejo de intereses particulares de los senadores, las influencias políticas muy fuertes. Y en la reforma del 94 se introdujo esta nueva institución del Consejo Nacional de la Magistratura, que lo que se procuró fue que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, estuvieran representados en el mismo, y que no fuera exclusivamente el Senado el que eligiera a los jueces. Entonces el Consejo, en la reforma del 94, se integró por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, que preside el Consejo, representantes del Poder Legislativo, el Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente del Senado, más un diputado y un senador en ese momento de un partido distinto al del presidente de la Cámara de Diputados o del Senado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un miembro de la Suprema electo por sus pares. La función en ese momento, en el 94, era exclusivamente elegir los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que
a su vez, esta tenía el poder, la facultad de elegir a los demás miembros del Poder Judicial. Pero la Constitución del 2010 introdujo cambios importantes. Claro, claro. En primer lugar, crea nuevos órganos, como son la Corte, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, más la Suprema Corte de Justicia que ya existía. Entonces, entre las atribuciones que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura está el elegir los miembros de esas tres cortes que, usando el lenguaje que está usando la FINJUS, llamamos las altas cortes. La de la justicia, la de lo constitucional y la de lo electoral. En lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, es importante reconocer que hubo unos pequeños cambios. En lo que tiene que ver con representantes de las cámaras legislativas distintos al presidente de esas cámaras, el lenguaje es distinto. Dice representantes de la primera mayoría o de la segunda mayoría más bien. Así es. De cada cámara. De modo que no es simplemente un diputado o un senador de la oposición o distinto al partido del presidente, sino de la segunda mayoría. Y también se incluyó al Procurador General de la República como miembro de ese consejo. Y se mantiene lo del presidente de la Suprema y lo de un juez de la Suprema electo por sus pares. No, que esa es la composición y las atribuciones están en elegir. Bueno, se han integrado al panel Cristóbal Rodríguez y Pedro Balbuena. Gracias por corresponder una vez más al llamado de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muy buenas noches, es un placer estar aquí una vez más con Flavio Darío, con el amigo Pedro Balbuena y contigo, por supuesto. La verdad es que hemos seguido todos estos procesos y desde este escenario. Acuérdense los programas siguiendo la reforma constitucional, siguiendo los pasos en donde de la reforma. hicimos 45 programas y luego el programa Justicia y Constitución, en donde realizamos 32 programas. En esta ocasión, quiera Dios que no sean tantos los programas y que no sea tan largo, ¿no?, todo el proceso. De todos modos, ¿cuáles son los retos, Cristóbal, de este Consejo Nacional de la Magistratura? Hay muchas expectativas. Nosotros desde estas instancias hemos estado teniendo contacto con todos los sectores de la vida nacional, con grupos comunitarios, y en verdad la sociedad está atenta a lo que va a pasar. Mira, el primer reto que tiene por delante el Consejo es el de que no se postergue más su convocatoria. Definitivamente. Es decir, ya estamos a prácticamente 7 meses de, digamos, de dilación, de conformidad con el mandato de la Constitución, para la primera convocatoria del Consejo y para la integración de los órganos que deben ser designados por él. Claro. Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral. Uno de los artículos transitorios de la Constitución habla de que el 26 de enero debían haber estado integradas estas altas cortes, como se le ha venido denominando en el país. Entonces ese es un primer elemento. Luego hay algunas cuestiones que tienen que ver ya con la naturaleza misma del proceso hacia la constitución de los tribunales que dependen del Consejo. Y yo veo en estos 3 aspectos importantes, o 3 niveles importantes. Uno tiene que ver con el perfil del proceso en sí mismo. Es decir, y de eso se ha hablado mucho en los últimos meses, en las últimas semanas en el país, sobre la necesidad de que el proceso sea lo más abierto, lo más transparente posible, lo más participativo, ¿no? Yo soy de la opinión de que no debe haber un solo evento del proceso una vez sea constituido, una vez sea convocado el Consejo, no debe haber un solo momento de su trabajo, de su labor, una sola de sus sesiones que no esté iluminada de principio a fin por las cámaras de la televisión nacional. O sea, debe ser un evento absolutamente transparente, absolutamente de cara a la sociedad. Entonces, ese es un primer aspecto, el perfil del proceso.
participación de la ciudadanía, participación de las entidades y organizaciones de la sociedad civil, transparencia del proceso. Luego hay un segundo aspecto que tiene que ver con el perfil de los integrantes o de los aspirantes a formar parte de los tribunales Constitucional, Superior Electoral y Tribunal Supremo. Es decir, en esto hay la necesidad de que se establezca en detalle en el reglamento del Consejo ese perfil mínimo. Como decía Flavio Darío en el segmento inicial, hay elementos que necesariamente, o sea, que es difícil que escapen al plano de lo subjetivo, pero hay formas y experiencias de las que se puede hacer acopio que permiten aproximaciones más o menos objetivas a la definición de un perfil que permita aproximarnos al menos a la constitución de un tribunal conforme a las expectativas de la ciudadanía. Y esto tiene que ver sobre todo con lo relacionado al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional, en primer lugar, desde mi punto de vista, con unos mínimos de especialización. Es decir, yo pienso que la especialización de la jurisdicción constitucional y su concentración en lo que tiene que ver con la acción directa de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional demanda una integración con un perfil de alto nivel de especialización por parte de sus integrantes. Otro aspecto considerable tiene que ver con unos niveles mínimos de compromiso, digamos, avalado por un historial de vida de cada uno de los aspirantes con la institucionalidad, con el progreso en el Estado de Derecho y en la consolidación de la democracia en nuestro país. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con el perfil de los órganos en sí mismos. Y cuando hablo del perfil de los órganos, me refiero principalmente a que estos órganos sean más o menos un espejo del universo político en la República Dominicana, donde haya pluralismo ideológico, donde haya pluralidad en términos de la representación política, donde haya participación de las academias o de juristas que vengan de las academias del mundo, de la sociedad civil. Es decir, que todo el espectro académico, sociedad civil, mundo de la política, esté debidamente representado. Pienso que en general son tres aspectos que deberían ser, desde mi punto de vista, tomados en consideración por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y evidentemente, una vez convocado el Consejo e iniciadas sus labores, el primer desafío va a estar dado por digamos, el contenido del reglamento que va a regular el proceso. Ahora, Flavio, uno de los grandes temores, alrededor de todos estos procesos se construyen muchos mitos también. Y hay diversos sectores que comienzan a manifestar su preocupación de una alta incidencia de lo político, de lo partidario en el proceso que en los próximos días se iniciará. Es posible conducir un proceso de esta naturaleza al margen de la política. Mira, yo pienso, porque hay cosas que hay que irla desmontando también. Sí. Bueno, yo pienso que evidentemente la preocupación en torno a que la selección de los miembros de estas altas cortes no se politice en el sentido peyorativo de la palabra, pienso que es válido. O sea, eso no debe ser la oportunidad para un reparto en la manera más burda posible, un toma y daca, en función de unos intereses políticos. Por otro lado, sin embargo, pienso que hay que tener cuidado con el discurso que normalmente viene de la sociedad civil, de las instituciones de la sociedad civil, y FINJOS es una institución de la sociedad civil, con lo cual no quiero decir que necesariamente adopte este discurso, que parecería como que es posible encontrar personas, miembros completamente descontaminados de la política, que de algún lugar de la sociedad, no sabemos de dónde, pueden salir
puros, no influenciados por ningún tipo de experiencia política, de identificación política, con, digamos, enfoques o ideología y demás. Entonces yo creo que ese es otro extremo de la cual hay que cuidarse, porque eso sencillamente no es posible. Y si fuera posible, tampoco es deseable, porque tales personas vendrían entonces a esos órganos en una situación de abstracción respecto a procesos que se dan en la sociedad. Entonces, en ese sentido, retomo tu pregunta. Yo creo que la política va a estar en el centro de ese proceso. Ahora, pensemos en la política en su buen sentido, porque quienes van a tomar esa decisión están mediados por la política. Entonces, ahí viene la relación de la política y los políticos con la sociedad. Es decir, a los políticos la sociedad los elige para que ocupen posiciones en el Congreso, en los ayuntamientos, bueno, en este caso importa el presidente de la República, los legisladores y demás. Y estos a su vez tienen que rendirle cuenta a la sociedad. Y es una rendición de cuenta política, de decisiones de naturaleza política. Y es perfectamente posible que, evidentemente, a la hora de tomar una decisión, haya consideraciones políticas para inclinar la balanza en un sentido o en el otro. Ahora, sí es importante que este proceso, mediante el escrutinio que hablaba Cristóbal, de la transparencia, pues queden revelados las consideraciones que intervienen a la hora de tomar una decisión a favor de uno o de otro. Claro, claro. ¿Y por qué se inclina a favor de uno u otro? En lo que las consideraciones de orden estrictamente técnico juegan un papel, evidentemente. Es decir, capacidad, entrenamiento, aportes al saber jurídico, experiencia académica o experiencia en el tren judicial y demás. Pero también hay factores que tienen que ver con el carácter, la integridad de la persona, con sus experiencias de vida, con su género, ¿por qué no? Claro, claro. Con su visión de lo que expresa en un momento determinado, si hay una entrevista, lo que piensa sobre la Constitución, la democracia, los derechos fundamentales y los grandes temas que conciernen a la sociedad en el día de hoy. Entonces, Ahora, en ese sentido, claro, para resumir esta idea, hay que evitar la excesiva politización en el sentido negativo, pero también la ilusión de que es posible que este proceso se haga descontaminado de la política, porque eso sencillamente no es posible y si lo fuera no es deseable tampoco. no, y quiera Dios, y eso lo conversamos tú y yo en tu programa, que toda esa representación, ¿verdad?, se ejerza sobre la base de la transparencia y que todo esto contribuya a legitimar a quienes resulten finalmente electos en esas cortes. Ahora, tenemos un juez aquí, un juez que es un académico, además. O un académico que es juez. Yo creo que es así, es un académico que se ha metido a juez, pero que es un juez, uno de los jueces más acabados. O sea, nosotros desde la Fundación hemos trabajado mucho con Pedro, y me gustaría tu razonamiento desde el punto de vista político-institucional, fundamentalmente, o sea, la visión del juez. Bueno, la visión del juez en relación a la conformación de las altas cortes, hay que partir de la idea de que los órganos a designar son todos órganos de cierre. Y podríamos decir de alguna manera que hablar de altas cortes de alguna manera evoca no solo al hecho de que sean órganos superiores, sino también implica de suyo máxima responsabilidad frente a la ciudadanía, porque en un sistema democrático no puede haber nada oculto. Se impone, es necesaria la transparencia. Y eso hace indispensable pues que esos órganos obren frente a la ciudadanía como tales, como órganos que pertenecen a un sistema democrático. Entonces, la visión de las altas cortes, vista en un triple sentido, según el órgano de que se trate, hay que verla desde el punto de vista de lo que son sus funciones, pienso yo, para decirlo de alguna manera. Porque el Tribunal Constitucional, por ejemplo, es el órgano que va a decir la última palabra en materia constitucional. Pero no solamente eso, sino que las decisiones de este órgano van a tener efectos vinculantes. Y desde el punto de vista institucional, esto es fundamental en cómo la ciudadanía percibe la manera en que este órgano funciona. Algo parecido pasa con la Suprema Corte de Justicia, pero quizás en un nivel distinto, que es el nivel de la legalidad. Como órgano de casación, sobre todo, está llamado a decir cuál es la ley en un caso determinado. Y esto interesa de manera muy particular a la ciudadanía que está sometida
vamos a decir, a la fuerza, al imperio de la justicia. Claro. Y lo mismo pasa con el órgano electoral, que es el órgano supremo en materia electoral y que de alguna manera sus decisiones tienen una gran carga democrática, una necesidad de que así sea, porque están llamados a dirimir conflictos que se producen en ámbitos electorales. Entonces, de alguna manera, como persigo yo la cuestión, hay que verlo desde la manera en que va a producir impacto la decisión de uno de estos órganos en la ciudadanía, cómo se va a reflejar. Y de ahí que la visión de estos órganos de alguna manera debe estar influida por lo que decía Cristóbal hace un momento, que es por la representatividad, por lo necesario que es que estos órganos de alguna manera... no es lo único ni lo agota. Hay otros elementos que van a estar en la consideración de aquellos que se van a sentar en ese órgano a elegir los miembros de las altas cortes. Ahora, tú decías algo y te tocó a ti la pregunta, pero es una pregunta académica, pero también tiene un contenido político. Por eso de lo que tú planteabas, o sea, en el Tribunal Constitucional ahí confluye el derecho con la política. Fíjate cómo la Constitución blinda a los jueces del Poder Judicial. De una u otra forma les reserva el 75% a la carrera y vendrían de la política, esa es la realidad, el otro 25%, aunque sea de las academias, pero serán políticos los que lo terminarán tomando en cuenta y evaluando. Entonces, ¿cuál sería la lógica en el Tribunal Constitucional? ¿Qué porcentaje de los miembros del Tribunal Constitucional debieran de venir de el Poder Judicial, de la justicia? Porque si la lógica es política, entonces, ¿cuál es tu visión en ese sentido? Me parece a mí que tú sugieres como que la lógica es política, debería ser un 25% de jueces y un 75%. Exactamente. Porque lo que va viene. Pero si el criterio es especialización, y es lo que planteaba Cristóbal, a lo que yo de paso, antes de entrar en la respuesta a tu pregunta, debo decir que ese criterio de especialización tiene un ingrediente que no es solamente constitucional, porque el Tribunal Constitucional habrá de manejar no solamente la Constitución como materia, vamos a decir, dogmática, sino también que hay una materia procesal dentro de la Constitución. Y a mí me parece que habría que agregar también que esa especialización debería estar también influida por lo procesal. Creo yo que de alguna manera es importante, sobre todo frente a una ley que tenemos por primera vez que regula los procedimientos constitucionales y donde habrá en el futuro una afluencia considerable de acciones que están vinculadas a este tipo de procedimientos. Pero bien, el asunto que plantea... confluye la visión política, es un experto en derecho constitucional, pero entonces es experto en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial también. En él confluyen las dos corrientes. Y decía yo, que pienso que si de lo que se trata es del criterio de especialización, habrá que ver si dentro del Poder Judicial existen personas que cumplan con estos requisitos de especialización. Y que lo que va a determinar el porcentaje no va a ser un número específico, sino la competencia. Y con esto, si lo parangoneamos con lo que pasa al interno de la Suprema Corte de Justicia, hay un ingrediente, y el ingrediente de carrera judicial es lo que ha querido el constituyente respetar en esta cuestión, de permitir que ese órgano se nutra mayoritariamente de personas que han dedicado su vida a ejercer este tipo de función judicial y permitir que pueda airearse el órgano con un porcentaje de profesionales que vengan de las universidades, que vengan del ejercicio, que vengan, en fin, de las academias y que tengan esas competencias, de manera que el órgano no se petrifique, sino que haya una dinámica que permita que a lo interno de ese órgano pueda, ideológicamente, vamos a decir, irse adaptando al cambio de los tiempos, ir recibiendo la influencia de nuevas corrientes que permitan que su función sea mucho más dúctil, menos rígida, que es de lo que se trata. Entonces, no me parece a mí que el mismo criterio pueda aplicarse para el órgano, para el Tribunal Constitucional, independientemente de que en base a la lógica tuya pudiera pensarse de esa manera, porque de lo que se trata es de competencia. Y si la competencia se consigue en un órgano o se consigue en una carrera judicial o se consigue por fuera de la carrera, evidentemente lo que hay que valorar son esos criterios y no necesariamente aquellos que vinculan a quienes figuren como candidatos a la política. Yo creo que sería
hablar de un porcentaje menor o mayor en esta materia no sería lo más conveniente de cara si lo que se quiere es elegir un órgano que sea representativo. Y parte de los representativos también implica reconocer la necesidad de que a lo interno del órgano constitucional también hayan jueces que hayan transitado la carrera judicial, porque lo que se va a hacer en el Tribunal Constitucional es de alguna manera sentencias. Y de alguna manera, aunque ese estilo quizá tradicional de sentencia habrá que examinarlo en el camino, quienes tienen, vamos a decir, de inicio una competencia por su tiempo de ejercicio en este tipo de oficios son los jueces. Y eso podría ser de muchísima ayuda en un tribunal constitucional, porque si conformamos un tribunal exclusivamente con personas que vienen, vamos a decir, de fuera del quehacer judicial, puede ser que tengamos las personas más sabias y más preparadas, pero quizás una parte de ese oficio, del oficio de ser juez, quizás no sea propio de esas personas que estén ahí. Hay una parte de la carrera que se adquiere en el ejercicio, hay una manera de hacer las cosas que se conforma con el tiempo, que se va elaborando a medida que se adquiere experiencia y que va a ser materia prima importante para la labor que habrá de desempeñar el Tribunal Constitucional. Creo que partiendo de esta cuestión, lo importante es que en el órgano constitucional estén presentes todas las corrientes, como están presentes en la República, como están presentes en la sociedad, y que esa corriente interactúen libremente, y eso va a permitir, evidentemente, que la labor sea mucho más fructífera, la del constitucional. Ahora, tú has estado, esa es la realidad, en diversos tribunales constitucionales. En Colombia, en Ecuador, en Alemania, en España. Tú te formaste allá. ¿Cómo se conformó eso? Porque también y todo uno tiene que tener una visión comparada en todo esto. Mira, una de las últimas experiencias y de las experiencias, digamos, que se han vuelto paradigmáticas